Vamos a iniciar nuestra plática de hoy. Tenemos como invitados, yo diría especiales, a 4 compañeros, a 4 personalidades que desde hace muchos años les gusta la política y tienen además una visión de lo que debe ser la política. Y en este momento vamos a hacer una serie de preguntas con el objeto de que ustedes pues den su visión, su concepción sobre ciertos problemas que se presentan en Michoacán a nivel nacional y hasta a nivel internacional. Tenemos la grata presencia de nuestro compañero Cristóbal Arias Solís, de Churumuco, Michoacán. Bienvenido a este espacio, Cristóbal. Gracias, profesor. Gracias, Rafa. Tenemos la grata presencia también de Julio Santoyo Guerrero, gracias. Filósofo michoacano. Gracias, Rafa. Buenos días. Activista en el magisterio estatal. Y también la presencia del doctor Rafael García Tinajero. Bienvenido a este espacio. Y también a nuestro compañero periodista Jesús Bugarini. Bienvenidos a este espacio. Y queremos iniciar con una pregunta. Ustedes por ahí publicaron una proclama y hay 2 puntos que, pues, de interés público. Uno se refiere al aspecto de gobernabilidad. ¿Qué pasa con la gobernabilidad, Cristóbal, en el estado de Michoacán en este momento? Gracias, Rafa. Sí presentamos a mediados del mes de mayo un grupo de michoacanos preocupados por la situación que se vive en el país y particularmente en nuestro estado, una proclama ciudadana al pueblo de nuestro estado, un grupo muy plural y con diversidad de pensamientos políticos y de pertenencias y no pertenencias partidistas, y dimos a conocer un inicial documento donde plasmamos algunas de las principales preocupaciones con que consideramos que aquejan al Estado, y este tiene que ver, entre muchos de sus problemas, algo que afecta y que es el de la gobernabilidad, como nos estás preguntando, dado que sentimos que hay una situación muy inestable en el Estado que afecta al conjunto de la sociedad y que tiene que ver con una situación de problemas que ha venido haciendo crisis y que vienen desde cuestiones de falta de desarrollo, de crisis educativa, de problemas de inseguridad y la falta de un proyecto claro de rumbo en el que esté conduciendo el gobierno del Estado y estén participando los distintos sectores de la sociedad. Y creemos que cuando estos problemas empiezan a ser crisis que se vienen arrastrando desde hace varios años, no de este año se han agudizado desde el año anterior y pero se arrastran de hace mucho tiempo, rebasan a las propias autoridades en sus distintos niveles. El problema es cuando éstas no lo aceptan y no lo reconocen, que ha habido una situación mayor a sus capacidades de respuesta y que en lugar de hacer la autocrítica y de revisar las políticas que permitan cómo restablecer la gobernabilidad, la estabilidad y enfrentar los problemas, hay una omisión y una autocomplacencia que nos lleva a una situación cada vez de mayor desesperanza en el Estado. Y creemos que este es uno de los problemas serios en el que tenemos autoridades formalmente constituidas, pero en los hechos están totalmente rebasadas, Rafa. En este caso, Julio, parece que hay un divorcio entre el gobierno y lo que reclama una sociedad. ¿Qué tanto lo que sostienen ustedes ahí en el documento permite la participación del ciudadano? ¿Qué pasa con el ciudadano en este caso?
Ese es justamente el punto que quisimos plantear en la proclama. Después de la transición de finales de los 80, principios de los 90 en México, todo aquello derivó en lo que hoy día todos denominamos el fenómeno de la partidocracia. Pero al evolucionar el sistema de partidos, en términos formal legales, ha dejado de lado los conductos de participación de la ciudadanía. Y los partidos retomaron todas las funciones que el antiguo priismo tenía monopolizadas para monopolizarlas ahora en una distribución de cuotas entre los partidos en función de la alternancia. Pero esto no implicó una intensidad mayor con respecto a la representatividad social, de tal manera que por un lado caminó los partidos y el sistema formal de representación a través de elecciones, y por otro lado los intereses de la ciudadanía. Resultado de este proceso inadecuado es que hoy día los ciudadanos están menos representados que hace tiempo y sus intereses no aparecen como los intereses que está gestionando un gobierno constituido. El caso más patético es el problema de la inseguridad en el Estado. Por un lado, escuchamos el discurso todavía en estas semanas de que en Michoacán hay un control con respecto al problema de la seguridad, que han bajado los índices, pero acá abajo, en camino, en las calles, tú encuentras, y todos sabemos, porque la referencia nos la dan la gente ordinaria, en las calles, en los pueblos, en las comunidades, de que la seguridad continúa en las mismas condiciones. Incluso los indicadores nacionales en materia de seguridad, Michoacán es de los que está punteando. No cesa la extorsión, no cesa el secuestro, no cesa el sentimiento de inseguridad, no cesa los delitos del orden común. Vaya, en este punto la autoridad incluso no solamente ha tenido problemas de representación, sino que ha sido ineficaz e incapaz para poder resolver un problema que constitucionalmente debería de ser uno de los vitales: garantizarle a la ciudadanía el derecho a la vida y el derecho al trabajo en paz. Entonces, efectivamente, ese es el gran problema que hoy tiene incluso el sistema político mexicano. ¿Cómo lograr que la ciudadanía esté presente, representada y tenga conductos reales para tomar decisiones en todos los asuntos de la vida política del país, Rafa? Muy bien. Doctor Rafael, Sí. En este punto, que en la proclama está muy claro, es decir, ¿qué tan importante es la política en ese sentido? Me parece que hay una decepción del ciudadano respecto de la política. Tú, con tu experiencia, que fuiste diputado, ¿a qué se debe esa decepción de la gente? ¿Hay decepción de la gente sobre la política? ¿Qué se ha hecho de la política? Y lo que menciona Julio, esta crisis de los partidos en Michoacán. ¿Se puede hablar de crisis de los partidos en Michoacán? Bueno, en primer término, yo considero que no es una crisis nada más de los partidos, es una crisis que va muchísimo más allá de los partidos políticos, y el ciudadano se siente decepcionado no tanto de la política, sino de la manera en que se está haciendo política actualmente, que yo no la llamaría política, sino la llamaría politiquería, que son cosas muy, muy diferentes. Porque más que pensar en el futuro del país, más que pensar en un México para los próximos 20, 30, 40 o 50 años, la mayor parte de los actores políticos están pensando en muy corto plazo. Y los intereses no son los intereses generales de la nación, no son los intereses que tengan que ver con un mayor bienestar para los mexicanos, sino son con los intereses propios del político. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que hace algunos años, 12, 13 años ya, en México, a nivel nacional, se cambió hubo lo que nosotros llamaríamos una alternancia sin alternativa. Pasamos de un régimen de partido único, autoritario, a un régimen de partidos que también es autoritario. Dicen por ahí en la iglesia que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Pues el vino nuevo de la democracia mexicana se puso en el odre viejo de las instituciones, de los usos y costumbres, de las relaciones que se daban en una sociedad en donde prevalecía un solo partido político. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues esa transición inacabada está haciendo
crisis, está haciendo crisis por todos lados. Vemos a gobiernos locales, a gobiernos estatales acosados por el crimen organizado. Vemos un gobierno nacional, un gobierno federal echado en manos de los poderes fácticos que lo abrazan hasta casi asfixiarlo. Vemos visos de inseguridad o de inestabilidad social por todos lados, graves problemas que están dañando al país. Vemos una crisis de representatividad. Baste un dato, ahorita que se habla de la reforma energética, más del 70%, de acuerdo a algunas encuestas, está en contra de lo que están planteando el PRI y el PAN. Hay diferencia de grado, pero ambos están planteando lo mismo, que es la privatización. Y si uno hace una encuesta, que ya le han hecho algunas empresas encuestadoras, pues te das cuenta que el 70% de la población está en contra de la privatización. Pero la situación que se vive en el Congreso es exactamente a la inversa. Aproximadamente entre el 70 y 80% de las fuerzas representadas en el Congreso están a favor de la privatización. Los que ejercen la política no se dan cuenta de que tienen un poder prestado. En el centro debe de estar el ciudadano. El poder político se establece precisamente para transformar en políticas públicas los deseos del ciudadano. Y aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Que ese poder prestado, aquellos a los que se les presta, pues lo utilizan más en función de sus intereses o de los grupos que representan, que en función de los intereses del que les prestó el poder, que es el ciudadano. Muy bien, está pasando en México. muy bien. Cristóbal, en este punto, para que hubiera una distinción de lo que ustedes proponen, es decir, qué opciones como alternativas y qué tan distinto es esto que están proponiendo para que el ciudadano se interese, para que se entusiasme, para que se convierta esto en una idea nueva, motora, que venga a reactivar a ese ciudadano. ¿Cuáles son los puntos de ustedes para que esto se reactive? Yo creo que el conocimiento y la experiencia que en distintos ámbitos de la vida académica, administrativa, política, partidista, de quienes integramos el grupo inicial, que esperamos que se multiplique, que se fortalezca, la ponemos al servicio de la sociedad del Estado como una contribución para el análisis y para la propuesta, el análisis crítico y la propuesta de alternativas a los problemas de nuestro Estado, los problemas nacionales, que contribuya a crear conciencia de la necesidad de participar activamente, ejerciendo nuestros derechos constantemente en materia política, en materia electoral, que no se agotan cuando algunos acuden a las urnas y creen, bueno, pues que ya, con eso se cumplió, porque luego no hay reciprocidad de parte de la autoridad, y porque ante esta crisis de valores, crisis ética, crisis económica, crisis educativa, crisis de credibilidad en las instituciones públicas y en los partidos, pensamos que debe lucharse para que haya una participación de la sociedad en todo momento. Y en materia política hemos estado impulsando que se cristalicen en Michoacán, retomando la demanda social que derivó en una reforma a la Constitución el año pasado, en el artículo 35 de la Constitución, para abrir a la participación en materia política electoral a las candidaturas independientes y tener entonces el doble sistema, el sistema tradicional que venía rogándose una representación de la ciudadanía, de que únicamente se podía ser votado y registrado para participar en la búsqueda de un puesto de elección popular a través de los partidos, y la que tiene que ver con la participación de los candidatos independientes, que aquí en Michoacán esperemos que haya muchísimo interés y mucha participación de hombres, de mujeres y sobre todo de jóvenes, que es la mayor parte de la población de nuestro estado y del país, para que ellos tengan que ver muchísimo en el rumbo, en los cambios
que se requieren para Michoacán, y ojalá sean ellos los que tengan la mayor participación política electoral para el próximo año, para el próximo 2015. Muy bien, vamos a hacer un corte y regresamos un momento. Vamos a escuchar música de Pink Floyd, El Muro. Muy bien. Vamos a continuar con nuestra plática de hoy, cambio en el debate. Después de escuchar a Pink después Floyd. de Pink Floyd. Julio, por lo que escuchamos, hay una crisis de representación, por lo que escuché, muy profunda. ¿Esto cómo se relaciona con las reformas estructurales? En este caso, la reforma que de hecho el doctor ha hecho privatizado ahora sobre los energéticos, ¿cómo va esta vinculación? Pues yo creo que este fenómeno que estamos viendo ahorita en el país, que tiene que ver con las consecuencias de la reforma educativa, lo que estamos viendo la semana pasada en el Distrito Federal, lo que estamos viendo con reforma energética, estas reacciones de resistencia, bueno, te hablan de que algo no estuvo en su momento debidamente atendido. Y esto solamente quiere decir que hay una distancia entre quienes representan en las cámaras al país y quienes están involucrados acá abajo. No agotaron los espacios de diálogo, no agotaron los espacios de empatía política. Es decir, hizo falta todo un espacio en donde se pudiera construir la visión futura de México. Ese es el problema. Incluso tiene que ver con el asunto del Pacto por México. El Pacto por México, en términos generales, en términos de concepto, está bien que se hable de que las fuerzas políticas más importantes del país logren un gran acuerdo para transformar este país. Pero estaría 1000 veces mejor si ese Pacto por México no estuviera atravesando por ese problema de representatividad. Es decir, si en el Pacto por México está quienes representan o están vinculados con los diferentes grupos que tienen que transitar hacia ese México nuevo para el año 2025, 2030, no tendríamos estos niveles de resistencia, pero cuando lo acuerdas a nivel del Pacto por México, bueno, pues el acuerdo termina confinado solamente a los protagonistas del Pacto por México, y al rato tienes los problemas de resistencia que ya estamos viendo y que tienes que atender y que no sabes, como lo que pasó la semana pasada, que no sabe ni siquiera cómo atender el problema, en este caso con la coordinadora. Y yo diría, y lo que viene con la reforma energética también. Entonces, hay allí una evidencia clara de esta crisis de representatividad. Y allí nosotros decimos, debe de haber un cambio, como lo apuntó también hace rato el doctor Tinajero, debe de haber un cambio en las maneras de hacer política. Y una de las formas en que debe de hacerse ese cambio tiene que ver justamente con replantearse la representatividad en este país. Y desde luego, uno de esos conductos es justamente la participación de la ciudadanía. Tiene que ver con muchas cosas. Decir, por ejemplo, que hay que poner vino nuevo en órdenes viejos, quiere decir también que no tenemos que reeditar los viejos vicios que volvieron a habitar los partidos que le entraban a la alternancia, sino tienes que construir una nueva cultura política en este país. Una nueva cultura política que te permita una relación de mayor vinculación con los grandes problemas sociales que hay con todos los grupos, con quienes opinan en torno al futuro del país en términos energéticos, con el asunto educativo, con el asunto del campo, con el asunto de quienes se sienten agraviados, que somos la mayoría de los mexicanos, por el asunto de la inseguridad y el incumplimiento del gobierno. Tiene que ver con el reclamo que la sociedad y los ciudadanos hacemos de que de pronto tenemos gobiernos que son profundamente ineficaces. Recuerdo con sede de la alternancia, muchos pensábamos que bastaba el cambio de un partido por otro para que se resolvieran casi mágicamente muchos de los problemas nacionales. No, el problema es de capacidad y de establecer buenos vínculos de representatividad que están muy frágiles o hasta rotos en muchos lugares de la República. El doctor Tinajero, en este caso hay dos conceptos muy importantes, que es lo público y lo privado. ¿Por dónde crees tú que se orientan hoy las instituciones de la República, entre comillas, de la República? Me parece que hay una orientación hacia lo privado, en donde parece que lo privado se come a lo público. En este caso, el planteamiento de la reforma del prianismo, vamos a llamarlo así, esa privatización,
¿Qué tanto es una decisión de estos gobiernos prianistas con algunas franjas amarillas chuchistas? ¿Qué tanto las instituciones, las corporaciones extranjeras están decidiendo los intereses de la nación? Bueno, yo considero que están decidiendo los intereses, no de la nación, sino están decidiendo por los intereses de ellos. Y tienen una quinta columna en México, que son nuestros actuales gobernantes, y una buena parte de los integrantes de los diferentes partidos políticos que actúan en función de esos intereses. Aquí el asunto es que lo que requiere México es ya un cambio de régimen político. El régimen político anterior, el que sustentó el priismo, el que se ha seguido dando durante los últimos años, ya sin el PRI en el gobierno federal y ahora con el PRI regresando al gobierno federal, es un régimen que ya se agotó. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que este agotamiento, si se sigue manifestando de la manera en que lo está haciendo, mediante crisis en prácticamente todas las esferas de la vida nacional, educativa, seguridad, salud, etcétera, pues a lo que va a llevar es a un estallido social. No sabemos cuál es la dirección del país, hacia dónde vamos. Decía Séneca que cuando el barco no tiene puerto de destino, ningún viento le va a ser favorable. No hay vientos favorables para México porque no sabemos cuál es nuestro destino, no sabemos hacia dónde vamos. Y necesitamos forzosamente un cambio de régimen. Y ese cambio de régimen se va a dar o bien tras la concertación de todas las fuerzas políticas y sociales de la nación, o bien tras un estallido social y quizás hasta un baño de sangre, lo que no queremos. Por eso empiezan a surgir agrupaciones como Poder Ciudadano. Nosotros creemos que necesitamos un cambio de régimen que ponga en el centro de todo al ciudadano. Los pactos que se están dando actualmente me recuerdan a aquel pacto de estabilización y crecimiento económico de la Madrid. Ahora los que sustituyen a la CTM y a la CNOP y son los partidos políticos, pero es el mismo esquema, es el mismo régimen, es el mismo estilo, son los mismos usos y costumbres. Y lo que requerimos es un cambio de régimen que ponga en el centro a la ciudadanía, que permita la participación de los ciudadanos, que se abran nuevas vías, nuevos cauces, candidaturas ciudadanas, iniciativa popular, revocación de mandato, referéndums para los asuntos más importantes que se tengan que dar en el país. Una serie de medidas, y además tenemos que replantear las fórmulas de convivencia política, de convivencia económica, de convivencia social, cómo se van a disputar los ciudadanos encuadrados en diferentes partidos políticos o sin ellos el acceso al poder, cuáles van a ser los límites dentro de reformas que requiere el país, sobre las que tendremos que deambular en el futuro. Si decidimos, por ejemplo, que nuestro sistema de salud es un sistema público o un sistema donde participan varios actores, ¿hasta dónde vamos a llegar y de dónde ya no nos vamos a mover? O sea, ¿qué sigue para este país? Necesitamos un cambio de régimen. Cristóbal, hay un planteamiento entonces muy serio. Hay un proyecto de nación, un proyecto de país, en donde lo importante es comerse lo público. ¿Ustedes plantean un proyecto de país, de nación, en su proclama? No hay un proyecto de país de rumbo actualmente, Rafa, y yo creo que esa es la aportación que tenemos que hacer nosotros, buscar, contribuir y crear conciencia para que logremos, entre quienes nos interesamos por rescatar el país, rescatar Michoacán, a ir modelando un nuevo proyecto, un proyecto para el país, incluyente para todos. Este sistema está agotado y ha naufragado, y quienes lo representan a través del actual régimen a nivel nacional y reproducido en los estados por cualquier partido, PRI, PAN, PRD, que vienen ejerciendo el poder en distintas dimensiones, no tienen ese proyecto.
y no son capaces ni siquiera el actual sistema de garantizar la obligación principal desde que surge el Estado como Estado, de garantizar la seguridad, porque no hay gobernabilidad, y al no garantizar lo que es prioritario, que es su obligación, garantizar el derecho a la vida, a la integridad física y al cuidado y preservación del patrimonio de los mexicanos, de sus pertenencias, de sus bienes, ha fracasado, mucho menos tiene la posibilidad de contribuir al desarrollo nacional, a generar condiciones para que haya una vida digna. Entonces, no nada más hay que revisar el régimen político, hay que revisar el modelo económico, que eso es la causa que ha derivado en una situación que se agudiza cada vez más. Entonces, es revisar. Este es un modelo privatizador que ha fracasado y hay que revisarlo, modificarlo y poner en el centro de atención a la sociedad con un Estado a su servicio y no al servicio de fuerzas minoritarias, económicas, de intereses que han estado apoderándose de los bienes nacionales, como esta tendencia privatizadora en materia energética, sin importarles el destino nacional. Julio, concluyes. Claro. ¿Estamos frente a una crisis de las instituciones? Sí, sí hay crisis de las instituciones, Rafa, en el momento en que incluso el gobierno no te da las garantías, por ejemplo, para hacer efectivo el Estado de Derecho, en el punto crítico de que no te garantizan la seguridad y la vida a los ciudadanos, pues definitivamente que hay una grave crisis de las instituciones. Cuando de pronto tienes un sistema de justicia completamente que se te va de las manos y que la sociedad no tiene mayor confianza y del cual de cada 100 delitos se castiga ni el 2%, pues definitivamente que hay una grave crisis con respecto a las instituciones. Yo creo que uno de los asuntos que deben de plantearse es el rediseño de las instituciones. Y para rediseñar instituciones se requiere reconsensar las instituciones de la República, necesariamente. Y esto, pues solamente se logra a través de la participación de la ciudadanía. Y esa es una de las convocatorias que hacemos desde Poder Ciudadano, no en términos corporativos como organización, sino ciudadanos, vayamos, salgamos a hacer política, vayamos, participemos, busquemos la manera de hacer que esto cambie, porque al final de cuentas el destino de México es el destino nuestro y de nuestras familias. Muy bien, pues les agradecemos su presencia, los temas son muy amplios. Veo que a ustedes les gusta mucho platicar sobre esos temas. ¿Les parece que en la próxima, de hoy en 8, nos veamos aquí y que hablemos sobre cómo fundamentar, muy concreto, un nuevo proyecto de nación y también pensar un proyecto de educación para México? ¿Les parece que sea la temática? Me parece pues ya bien. fundamentadito, ya platicadito. Y muy provocador. Nos vemos en la próxima. Gracias, Cristóbal, por estar aquí. No, al Julio, contrario, Rafael, Gracias, Jesús. Rafa. En la próxima te debes de incorporar, Jesús. No, pues ¿Sí? ¿Estamos de hay que acuerdo? darle voz aquí a los... Pues muchas gracias. Gracias, Rafa, Rafa, muchas gracias. Sí.